El día que Lorena encontró la nota, su mundo se puso de cabeza. Presentía que un oscuro secreto rodeaba la historia de su familia, pero nunca creyó que su propia vida se vería afectada por el descubrimiento. Después de enfrentar a su madre y no encontrar ninguna respuesta aceptable, tomó coraje y abordó a su padre, quien con su dureza de siempre le negó la palabra. Miré lo que había escrito. No me gustaba. Fruncí la nariz, gesto que me caracterizaba, y negué con la cabeza. Tomé la hoja e hice un bollo con ella. Pensé que nunca lo lograría. Quizás no estaba hecha de buena madera para escribir y mis ilusiones se desintegrarían en el olvido. Tantas lecturas me habían llenado la cabeza de historias fascinantes y quería ser al menos por una vez la autora de alguna. Después de leer poesía había descubierto las novelas y sabía que era un camino sin retorno. Cumbres borrascosas, de Emily Brontë, me había conmovido en exceso y todavía no lograba sobreponerme a tamaña imaginación y maestría en el arte de narrar. Cuando tenía 15, a escondidas de mi madre, me había hecho de un ejemplar de Persuasión, escrito por Jane Austen, que había sido publicado en la colección universal de la editorial Cape en 1919. Había llegado a mis manos ajado y algo sucio, pero mis ojos y mi mente romántica se habían fascinado por esa historia. Quería ser como ellas, contar una buena trama, pero a la vista de que nada de lo que escribía me gustaba, mi ánimo decaía. El paisaje en la ventanilla había variado. El tren había dejado atrás el verde y se veían pueblos medievales respaldados por suaves colinas. Por las horas que llevaba viajando pensé que ya estaría cerca de la ciudad de Burgos. Estiré las piernas y relajé los hombros y el cuello. Ansiaba llegar y empezar mi búsqueda, esa que había iniciado con la resignación de papá y las dudas de mamá, sin contar las burlas de Ferran. Apoyé la cabeza en el vidrio y cerré un rato los ojos, pensando y pensando en esa historia que quería escribir, mezcla de ficción y realidad. Cuando el tren se detuvo, desperté. Todavía llevaba entre los dedos el lápiz y las hojas. Guardé todo en el pequeño bolso de mano. Tomé mi valija y descendí del vagón. El bullicio de la estación al mediodía era mayúsculo. Madres con niños, mozos, agentes, vendedores, hasta perros. La estación del norte era grande. Pude distinguir 3 partes. El pabellón central, donde había oficinas y se vendían los billetes, un cuerpo lateral a la izquierda, con salas de espera y estafeta de correos, y otro cuerpo a la derecha, con salas de equipaje, cantina y algunos despachos de maquinistas, vigilantes o personal. Busqué la salida y me encontré en la calle. Algunos coches circulaban por la que parecía ser una arteria importante. No sabía hacia dónde debía caminar. Saqué del bolsillo del abrigo el papel con el nombre, un nombre desconocido que me llenaba de esperanzas. Sabía ese nombre de memoria, pero así y todo miré la nota sucia y amarillenta. No entendía por qué mi padre nunca había querido buscar, saber algo más de su pasado, enterrando en el olvido esas líneas que a mí me parecían tan intrigantes. Pero ahí estaba yo, en una ciudad que me era desconocida, rastreando sus raíces. Por lo poco que papá me había contado, lo habían abandonado entre unas rocas cuando era apenas un bebé. Lo había hallado María Carmen, una buena mujer a quien Dios no le había dado hijos, y lo había adoptado como si fuera propio, junto con su marido. Para ocultar la mentira, y ante el temor de que alguien fuera a reclamarles la criatura, el matrimonio se había ido del pueblo donde vivían, y se habían instalado a orillas del mar, en la ciudad costera de Gijón. Con el nombre de Bruno Noriega, mi padre tuvo una infancia feliz. Hasta que una noche escuchó la verdad de boca de quienes creía que eran sus verdaderos padres.